que haya faltado algún detalle, pero supongo que lo podemos encontrar hasta allí en cuanto a la dinámica relativista. Sí, hicimos un ejemplo de una situación particular, cuando hay ¿qué es lo que ocurre cuando hay una aceleración constante? ¿Cómo es la dinámica? Y ese problema resulta interesante porque en física mejor dicho, para considerar viajes relativistas, una de las características del viaje para que sea más rápido para los viajeros y más cómodo, una de las características sería que la aceleración podría ser constante. Claro, a mitad de camino siempre hay que voltear la nave y empezar a acelerar, pero en la dirección contraria para llegar a la velocidad que se ajuste a la velocidad, no sé, del planeta donde uno va a llegar, o a la órbita, alrededor de una estrella de mayor. ¿Sí? Antes de seguir con otros temas, hubo un temita, una cosa de la clase pasada que si lo pudieras aclarar, que yo no entendí por lo menos, fue que dijiste que si podíamos ciertas partículas teóricas como un taquión que podían interferir causalmente con el pasado desde el futuro. Si pudieras comentar eso rápidamente, no, a mí personalmente no me quedó muy claro. Claro, lo que dije básicamente es que el papel lo tolera todo y uno puede proponer que existen partículas que pueden viajar más rápido que la luz. El solo hecho de que una partícula pueda viajar más rápido que la luz quiere decir que yo puedo hacer transformación, puedo mirar esa partícula desde un sistema de referencia que en lugar de estar viajando hacia el futuro pudiese estar viajando hacia el pasado, simplemente cambiando la velocidad del observador. O sea, según un observador, la partícula pudiese estar viajando hacia el futuro y según otro observador con otra velocidad, esta misma partícula está viajando hacia el pasado. ¿Eso aclara? Sí, o sea, después tendría que sentarme a ver bien cómo es que la cuenta lo permite, pero era eso, conceptualmente no. No, la cuenta lo permite en el sentido de que tú puedes proponer que haya, qué sé yo, una cuadrivelocidad que sea tipo espacio. ¿Recuerdas que clasificamos los vectores en espaciales, nulos y temporales, ¿no? Los temporales son aquellos que apuntan dentro del cono de luz, ya sea pasado o futuro. Entonces hay dos tipos de vectores tipo tiempo. También están los vectores espaciales y ahí sí solamente hay un tipo, porque uno a cualquier vector que tenga el mismo módulo se le puede cambiar. A cualquiera de dos vectores que tengan el mismo módulo se le puede cambiar uno al otro para que sea igual que el otro, cambiando simplemente el sistema de referencia del espacio. Está viendo, por supuesto, haciendo ya sea rotaciones espaciales o rotaciones y cambios de velocidad. Si tienen el mismo módulo, los dos vectores pueden estar conectados de manera continua a través de transformaciones de Lorentz y rotaciones. Vos decís que puedo hacer una transformación que me lleva un vector a otro con el mismo módulo con transformaciones de Lorentz. Ajá. Era eso. Y eso no se puede hacer, por ejemplo, con un vector tipo tiempo hacia el futuro, con otro vector tipo tiempo hacia el pasado, o con un vector tipo tiempo con otro vector tipo espacio, o con un vector nulo, por el caso. Ok. Hoy vamos a estar hablando sobre gravitación, pero gravitación newtoniana. Claro, el desarrollo de la gravitación newtoniana, por supuesto,
no fue repentino, no fue que Newton de pronto iluminado inventa todo sobre cómo son las fuerzas gravitacionales que sienten los objetos. Desde mucho antes, por supuesto, para predecir la posición de los planetas, se habían utilizado argumentos para describir este movimiento. Incluso antes del modelo copernicano, se habían hecho estimaciones de, a ver, cómo son las fuerzas que impulsan a algún objeto a que se mueva en una dirección y luego en otra. Entonces, por ejemplo, cuando un planeta se estaba acercando al Sol, acercándose, por ejemplo, al perihelio, entonces las fuerzas, algunos llegaron a considerar que pudieran ser de atracción, mientras que cuando se está alejando del Sol, las fuerzas pudieran ser de repulsión, fuerzas gravitatorias repulsivas. Eso, claro, hoy día nos parece como absurdo, pero hoy día ya conocemos el cálculo diferencial integral y, por supuesto, ya, digamos, mirar las ideas de otros en retrospectiva resulta inútil para comprender lo que se estaba analizando en el presente de aquel momento. A ver, por ejemplo, algunas de las contribuciones interesantes en este aspecto fueron hechas por Origen en el año 800 después de Cristo o Adelard de Paz en el 1100, alrededor del 1100. Pero fue Galileo el que se dio cuenta que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa inercial de los cuerpos. Digamos, si yo tengo un objeto que está siendo atraído por la Tierra, ¿qué fuerza siente este? Bueno, algunos narran una historia de que Galileo dejó caer desde la torre de Pisa dos cuerpos con diferentes masas y para ver cuál llegaba primero, si el más pesado. Ese cuento puede que sea mentira. Puede que sea mentira. Lo que sí es cierto es que él investigó lo que ocurría con masas de distinto, con esferas, con ruedas de distinta masa y comparó la aceleración que sufrían estas esferas al rodar sobre un plano inclinado. Entonces, claro, el tiempo necesario para comparar la caída de un cuerpo con cierta masa M1 con la caída de otro cuerpo con masa M2 desde la misma altura, pudiera requerir que tuviésemos un sistema de medición del tiempo relativamente, digamos, de muy alta precisión. Esas precisiones no eran alcanzables en aquellos tiempos. Galileo lo que hacía era que para aliviar esta tarea, entonces elegía planos con ángulos de inclinación muy pequeños, de manera que la fuerza que los impulsaba sobre el plano terminaba siendo, por supuesto, mg por un factor que reducía fuertemente esto, qué sé yo, no sé si el seno de pi, pero bueno, la fuerza, digamos, a lo largo del eje X, por ejemplo, la fuerza a lo largo del eje X terminaba siendo X. Y, por supuesto, la masa 1 por la aceleración de un cuerpo 1 tenía que ser la fuerza gravitacional que siente el cuerpo 1
por el seno de ese ángulo. Y la masa de un cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2 es la fuerza gravitacional que siente este cuerpo 2, el seno de θ, y resulta que los experimentos, la evidencia de los experimentos es que A1 es igual a A2. Y eso deja como conclusión que F gravitacional del cuerpo 1, o mejor dicho, sí, exacto, es proporcional a la masa del cuerpo 1 y que, por supuesto, la fuerza del cuerpo 2 sería proporcional a la fuerza del cuerpo 2. En términos generales, la fuerza es proporcional a la masa inercial. A esto luego, por supuesto, este argumento luego sería desarrollado por Newton y tomaría en cuenta el principio de acción y reacción. Si yo tengo dos cuerpos, F1 y, o sea, la fuerza que siente el cuerpo 1 debido al cuerpo 2, más la fuerza que siente el cuerpo 2 debido al cuerpo 1, debe ser igual a 0, ¿verdad? Por acción y reacción. Entonces, si esta es proporcional a la masa 1 y esta es proporcional a la masa 2, eso quiere decir que este es proporcional a la masa 2 y que este es proporcional a la masa 1. ¿Sí? Entonces, la fuerza gravitacional debe ser proporcional a la masa 1 por la masa 2, por acción y reacción. Pero, claro, eso sería para estudiar cómo es la dependencia de la fuerza gravitacional respecto a las masas, ya llegando a Newton. Pero antes de Newton, en 1645, eso sería ya, digamos, en Newton en el 1665, cuando propuso la teoría de la gravitación universal. Pero en 1645 ya alguien había propuesto que las fuerzas eran proporcionales a 1 sobre la distancia al cuadrado. Hace falta mucho de desarrollo para esto. De hecho, el mismo Bulliedus tenía contradicciones en su discurso. Él no aceptaba los desarrollos hechos por Kepler. Él sostenía que a veces las fuerzas eran de repulsión y otras veces eran de atracción. O sea, era todo un rollo. Pero aún así, venía manejándose desde hace tiempo esto. De hecho, Halley, que por supuesto estaba muy interesado en estos temas, en discusiones con Hooke, el de la ley de Hooke, F igual a menos K por X, discutiendo sobre cómo podríamos comprobar que una ley, cómo pudiéramos comprobar, cómo pudieran ellos comprobar que una ley que fuese como el cuadrado, como el inverso del cuadrado de la distancia, cómo pudiese esta ley describir las órbitas como son descritas por Kepler. Llegaron a Newton, y Newton a este, o sea, porque Laplace estaba buscando a alguien que supiese mucho de matemáticas y de física para que les resolviera ese problema. Y Newton le dijo ¿cómo que se llama? El del cometa, Halley. Le propuso a Halley
perdón, le dijo a Halley que él, sí, yo resolví eso hace mucho tiempo, pero no sé, por ahí debe estar archivado. Y claro, Halley estaba acostumbradísimo a la regla de tonterías de Hook. Digamos, le pidió que le mostrara, qué sé yo, y poco tiempo después Newton terminó describiendo los principios matemáticos para describir ese desarrollo, pues, ese desarrollo que había. Halley fue de hecho el que publicó con sus propios medios, con su propio dinero, los principios matemáticos. Y hubo todo un rollo y todo un conflicto de chismografía buenísimo, porque Hooke quería quedarse con el crédito de haber sido él el que descubriera que la fuerza va como el inverso del cuadrado de la distancia, y Newton le dijo, ¿sabes qué? No te muestro nada. Y así quedaron, pues, fue largo y tendido la disputa. Para más detalles sobre esta historia les recomiendo una breve historia de casi todo, que creo que puse el enlace, no sé si lo puse en EVA, A Brief History of Nearly Everything, ¿no? Algo así se llama, creo que está en español incluso. Bueno, ahora, por supuesto, termina de hacer el desarrollo Newton en 1665, creo que es el tercer tomo de Principio de Matemática, donde finalmente describe gravitación universal. Ese, por cierto, es un libro incomestible. Yo alguna vez traté de leer algo. Para mí, yo digo, ok, dicen que Newton lo hizo, muy bien, se lo creo. Pero yo de la lectura nomás no saco nada. Bueno, también. Ok, ahora, con la cuestión de la descripción de la gravedad, nosotros pudiésemos, digamos, estar insatisfechos en cierta medida con conocer la fórmula, por ejemplo, de cómo es la carga de mismo una partícula puntual, porque la Tierra, por ejemplo, no es una partícula puntual, ¿verdad? Lo que se hace en términos generales es decir simplemente que la fuerza en una región determinada viene determinada por un campo vectorial que normalmente llamamos G. Entonces decimos que la fuerza gravitacional es m por ese vector G. Y este G sería el equivalente del campo eléctrico. Así como decimos que la fuerza de Coulomb es la carga por el campo eléctrico, bueno, se suele utilizar G con ese mismo propósito. El detalle acá es que si nosotros igualamos la fuerza a la aceleración y la gravedad, en realidad la fuerza que siente una partícula y la gravedad que siente esa partícula, en realidad pueden, digamos, darnos algunos tips sobre cómo realmente está constituida la gravedad o qué es realmente la gravedad. Más adelante discutiremos que una visión sobre qué es la gravedad es perfectamente compatible con la afirmación de que
la gravedad es aceleración. Y por supuesto eso también está en acuerdo con la definición de qué sería la inercia de un cuerpo. ¿Sí? El movimiento inercial queda definido por el sistema de referencia en el que no hay aceleración, ¿verdad? Nosotros podríamos, por ejemplo, supongan que si G en una región determinada, puede ser una región pequeña, como por ejemplo este salón, si G es aproximadamente constante, nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer una transformación de coordenadas, vamos a elegir no la coordenada z, sino la coordenada de un sistema de referencia que esté cayendo. Voy a sustituir z por z' y z' igual a z menos la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Por supuesto aquí, digamos, esto es menos k por g. Si nosotros hacemos esto, resulta que las ecuaciones de Newton que antes nos decían que la derivada segunda con respecto al tiempo de z era igual a menos g. Estas ecuaciones, vamos a ver cómo quedan si yo tomo la derivada con respecto al tiempo dos veces de z', eso es la derivada con respecto al tiempo. Perdón, creo que debía haber hecho una transformación ligeramente diferente. Y creo que me estoy saltando parte del... Bueno, muy bien. Hago esta transformación de coordenadas y entonces esto sería la derivada con respecto al tiempo dos veces de z más la derivada segunda de esta cantidad, ¿verdad? Y eso sería más g, la segunda derivada de cuadrado sobre 2 es 1. Entonces, como esto es igual a 0, perdón, como esto es igual a esto, entonces aquí tenemos menos g más g igual a 0. Las leyes de Newton se pueden establecer claramente en el sistema de referencia que está cayendo. El sistema de referencia inercial, verdaderamente, es aquel que está cayendo donde no se sienten fuerzas gravitatorias. Claro, ocurre en la Tierra que G es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra desde donde lo mires. Y probablemente no haya una transformación de coordenadas donde se pueden escribir las leyes de Newton en todo el espacio. Es decir, no existen unas coordenadas x, y z' tales que no existe un r' tal que la derivada con respecto al tiempo dos veces sea igual a 0. Porque si yo tomara un sistema con simetría esférica y pensara en un vector que... No lo veo. Complicado. Yo no creo que alguien lo haya logrado nunca en la historia de no, yo no me la voy a humanidad. Eso sería todo un éxito. Una transformación de coordenadas como esta que me lleva del sistema de referencia donde hay un campo gravitacional hacia adentro que convertido a esta torre.
Creo que no lo hace. Ahora, pero resulta que si yo digo que existe un sistema de referencia donde no se ve la gravedad, lo que estoy diciendo básicamente es que la gravedad es una fuerza ficticia. ¿Ustedes conocen las fuerzas ficticias? La fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga. Bueno, estas fuerzas se pueden describir en términos generales utilizando cambios de coordenadas. Cambios de coordenadas de cómo es el cambio, de cómo es el cambio en el tiempo, o sea, de la ecuación original que nos dice cómo es el cambio en el tiempo del momentum lineal de la partícula. Entonces, las ecuaciones de Newton que dicen básicamente derivar con respecto en el tiempo de la masa con la velocidad. ¿Qué sé yo? Que esto es la fuerza. Y ahora, si yo voy a utilizar un sistema de referencia que no sea coordenadas cartesianas, que en este caso las puedo usar, pero en un caso similar a este ya no. Entonces, voy a hacer ese tipo de consideraciones aquí de forma más general. A ver, yo tendría que ver cómo es el cambio en el tiempo. Vamos a poner la masa afuera de el vector, tomando en cuenta que se descompone en términos de unas bases que pueden cambiar a lo largo del movimiento. Las bases con las que yo describo el vector en movimiento, esas bases pueden cambiar a lo largo del espacio a la medida que yo me voy moviendo. Si cambian a lo largo del espacio, entonces también cambiarán en el tiempo. La derivada en el tiempo debe pegar sobre ello. Ahora, si yo hago eso, la derivada de BI por EI debería en principio ser la derivada de la componente por la base sin derivar más de I por la derivada de la base. ¿Verdad? ¿Cómo se describe el cambio de una base respecto a las coordenadas? Bueno, yo primero tendría que hacer una descomposición del cambio de la base en las distintas direcciones, ¿no? El cambio puede ocurrir en la coordenada X, en la coordenada Y, en la coordenada Z. De X, vamos a decir de XJ por la derivada parcial respecto a la coordenada J de EI. No sé si, digamos, hay ciertas cosas en este curso que se habla también de electromagnetismo en una pequeña introducción que hice. Yo no sé si ya yo hablé sobre este tipo de cosas. Creo que no, ¿verdad? En lo absoluto. Estoy preguntando. Chicos, sobre el cambio, o sea, sobre cómo tomar derivadas de vectores. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, está. Ahora, resulta que esta cantidad que está aquí puede descomponerse en términos de las bases de los vectores originales. Las bases serían vectores como este, EK, por ejemplo. Entonces, derivada J de EI
puede escribirse como una suma sobre coeficientes, funciones que dependen de las coordenadas por los nuevos vectores base. A esos coeficientes se les suele llamar símbolos de Christoffel por ahí K por EK. Se suele llamar de esta manera. Gamma, J y K son los símbolos de Christoffel. Y bueno, en términos generales se les puede determinar de varias maneras. Si uno sabe cómo son las bases, puede determinar cómo son las bases. Digamos, podría intentar hacerlo a mano, podría también ver cuál es la componente de esto en la base de los covectores. Agarrar un covector base y que se coma a toda esta cantidad, y bueno, el resultado sería este número. Pero hay una fórmula también que se suele utilizar en términos de la métrica. Ya hablaremos más detalladamente sobre eso. Aquí lo único que quiero es mostrarles que yo puedo escribir estas cantidades que son vectores en términos de los vectores base. ¿Sí? Solo tuve una pequeña duda. Si los vectores son unitarios... No son unitarios. Ah, entonces dije. No, porque pensé que tenía que pasar que si los vectores de la base del espacio son unitarios, digamos, una derivada temporal de ellos tiene que ser perpendicular a sí misma. Claro, pero no se suele utilizar bases que sean unitarias porque resulta conveniente para el cálculo de estas cantidades y para el cálculo también de la métrica utilizar los vectores base como definidos como la dirección en la que cambia el vector posición. ¿Sí? Si yo tengo el vector posición y digo, voy a cambiar la coordenada 1, bueno, a ese vector, a la manera en que cambia el vector posición, cuando yo cambio la coordenada 1, a esa derivada, la llamo la base del vector asociado a esa coordenada. Y luego también se tiene como relación que el producto interno entre estos vectores base da lugar a la métrica. La métrica puede entenderse como lo que permite calcular el producto interno entre vectores. Ok, dicho esto, yo puedo sustituir toda esta expresión acá arriba. Vamos a hacer un paso intermedio. Esto sería gamma j y k por dxj por ek. Si yo sustituyo esto aquí arriba y veo la derivada con respecto al tiempo, si derivo respecto al tiempo, esto serían las componentes de la aceleración, ¿verdad? O algo parecido, porque esto es lo que sería la aceleración como tal, ¿no? La derivada de la velocidad. Pero luego si lo derivo con respecto al tiempo, entonces esta derivada con respecto al tiempo va a aparecer aquí. Dx entre dt es la velocidad. Lo puedo sustituir por la velocidad cuando pongo allá arriba. Entonces tengo que la derivada de vi por ei respecto al tiempo se escribe como derivada con respecto al tiempo de vi. Vamos a cambiarle el índice a esto. En lugar de llamarlo i, como aquí está el índice k, yo voy a llamar a esto k. Recuerden que son
índices mudos, ¿sí? No son índices libres en el sentido de que no están de un lado y de otro de la ecuación. No son índices libres. No, ya, no sé si falta algo en esa descripción que dice. Pondría aquí dk. Voy a sacar el factor común del vector ek de este término y de aquel otro, más di por gamma kji por vj, y aquí pongo el vector ek. Entonces, las fuerzas, vamos a hablar sobre la componente K de la fuerza. La componente K de la fuerza sería el cambio en el tiempo de la velocidad más un montón de términos que serían los que nosotros asociamos a las fuerzas ficticias. En principio son proporcionales a la velocidad. Si la velocidad es cero, entonces no hay tales fuerzas ficticias. A ver, yo podría decir que G es una fuerza ficticia. Bueno, aparentemente no. Aparentemente no. Porque aquí no hay ninguna proporcionalidad con la velocidad. Si la velocidad es cero, sigue habiendo una fuerza. Entonces hay algún detalle que cuidar allí, ¿verdad? Perdón, aquí me faltó multiplicar por la masa. O bueno, dividir por la masa al otro lado. Está muy bien. Ahora, acabamos de ver, cuando vimos relatividad especial, que la descripción del movimiento de las partículas hay que tomarlo con cuidado. Hay que estudiar cómo evoluciona la coordenada temporal de la misma forma que se estudia la evolución de las coordenadas espaciales respecto, qué sé yo, a un parámetro de la curva, un tiempo propio, por ejemplo. Cuando eso se hace, la ecuación de Newton en presencia de, qué sé yo, de una fuerza externa sería así. Claro, yo escribí aquí esto en principio en las coordenadas equivalentes a las coordenadas cartesianas. Serían, digamos, si yo tomo la métrica al estilo de Minkowski, sería como utilizar la métrica la métrica euclídea, que se representa con la matriz 1, ¿no? Sería el equivalente. Ahora, si yo no utilizase esa representación, sino que utilizase otra representación del mismo espacio-tiempo, digamos, yo
Yo puedo representar un espacio-tiempo euclidio en coordenadas esféricas, ¿verdad? De la misma manera yo podría representar el espacio Minkowski utilizando unas coordenadas que involucren mezclas entre el tiempo y las coordenadas espaciales, y allí yo no sabría exactamente de pronto en alguna región cuál es la coordenada temporal, salvo que, qué sé yo, si diagonalizo en alguna dirección, por ejemplo. Eso puede llegar a ocurrir. Pero en ese caso yo tendría que derivar el objeto completo. Decía la pantalla que estaba vacío. En consecuencia, yo debo derivar también, o sea, debo derivar correctamente al vector, es decir, no solamente derivando la componente del vector, sino derivando también la base del vector. Como lo que ocurrió acá, lo que va a aparecer es que al derivar la cuadrivelocidad van a aparecer términos como este que involucran la cuadrivelocidad en lugar de la velocidad espacial. Entonces esa ecuación, que son las ecuaciones de Newton usuales pero en coordenadas arbitrarias, en 3 más 1 dimensiones, se escribirían así. A ver, masa por la derivada con respecto al tiempo de la cuadrivelocidad que llamamos U, más gamma mu nu lambda por U lambda. Esto debería ser igual a la fuerza. Eso sería en ese nuevo sistema de coordenadas. Pero, ¿por qué no estás el tiempo y lo tau? Perdón. ¿Por qué no estás usando el tiempo y lo tau? Yo puedo utilizar el tipo que sea. Yo puedo utilizar el paralelo que sea, pero tal vez la crítica. Y las componentes de U son, a ver, aquí sería de punto, ¿verdad? Que era algo así, no me acuerdo bien si aquí va gamma y aquí va gamma por B, o si aquí va B sobre C. Es decir, aquí tengo las tres componentes espaciales de la velocidad y aquí tengo nada más esta otra. Si aquí va C, a ver, que sería 1. Digo que alguno de ustedes tiene una expresión para la cuadrivelocidad como para comprobar esto. Bueno, si las velocidades no son relativistas, gamma es igual a 1, lo cual me da lo mismo esta cantidad por eta nu sería C y B. Esta cantidad sería C cuadrado menos C cuadrado, era el resultado, ¿no? Bueno, de hecho no hace falta hacer la aproximación para demostrar esto. Lo que sí es que esta cuadrivelocidad es aproximable por un vector que es muy grande en la componente 0 y tiene componentes espaciales que son muy pequeñas. En el caso de partículas no relativistas. Es decir, partículas que van con muy baja velocidad comparadas con la velocidad de luz.
Si uno hace la sustitución aquí directamente, bueno, por supuesto la derivada de U0 sería prácticamente 0. Esa ecuación no importaría mayormente. Vamos a estudiar aquí las derivadas con respecto a tau de UI, que sería lo mismo que B. Derivada con respecto a tau de B. Y tendríamos derivadas con respecto a B, perdón, a T. De B y más gamma I. A ver, y la suma sobre mu y nu, voy a tomar valores sobre, qué sé yo, U0, U1, U2, U3, U0 y UI en general, pero los términos que tienen UI están multiplicados por un factor que depende de la velocidad, y esa velocidad es pequeña. Aquí los términos más importantes en esta sumatoria serán 0, 0 por C cuadrado. La componente 0 de este por la componente que son C y C. Y ahora aparece un término que puede ser distinto de 0 cuando la velocidad espacial es 0. Perdón, ¿puedes repetir exactamente esa última idea? Okay, lo que estoy diciendo es que esto que está aquí igual a 0 puede describir fácilmente el caso en que la derivada con respecto a tau de BI es igual a la aceleración. Esto sería menos el vector G. Los términos que nosotros escribimos aquí los llamaríamos fuerzas ficticias también, de la misma manera que estos son fuerzas ficticias. Al pensar que la gravedad puede aparecer debido a términos como este, lo que estamos diciendo es que la gravedad es una fuerza ficticia, que en efecto la gravedad lo que hace es describir la aceleración o el cambio de un sistema de referencia a otro que está acelerado. Espera un segundo que tiene una acumulación de gente. Disculpe, ¿ustedes tienen clase acá? Sí. Me coordinan del salón donde estaba porque supuestamente Eva se había confundido porque la pantalla decía igual en ese salón y encontré que este no decía nada en la pantalla. En la pantalla no dice nada. No, yo tenía reservado el 107, me corrieron desde el salón. No, no este, no este. No, este lo vi vacío en la pantalla. Bueno, entonces veo a dónde me muevo. Una pausa en la grabación, disculpen. ¿Cómo se hace poner una pausa aquí? Continuamos. Bueno, básicamente eso es lo que se hace para justificar que la gravitación en efecto puede describir, que uno puede describir los efectos gravitacionales como efectos debido a cambios del sistema de referencia acelerados unos acelerados respecto a otros. ¿Alguna pregunta aquí? El detalle pudo haber sido
Tal vez muy abrupto. Sí, a mí me había quedado como claro, en un momento tiraste los términos de orden chico en el producto del número 1, el árbol. Claro, si yo digo que las velocidades son cercanas a cero, podría decir, ok, vamos a desechar términos que los incluyan. Pero no hay un término que es c por una velocidad chica, eso también. Claro, pero fíjate tú, uno llama fuerzas gravitacionales a fuerzas que están presentes incluso cuando la velocidad es cero. Bien. Ojo, que sea cero no significa que la aceleración sea cero. Podríamos considerar el instante donde la velocidad es cero a lo largo de una trayectoria, de un movimiento determinado. Bueno, en ese momento en que la velocidad es cero, puede seguir habiendo aceleración y por eso no desecho el término que tiene la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es el borde de la pantalla? ¿Hasta dónde? Hasta más o menos por ahí. Ahí, un poco más, tipo ahí. Ok. ¿Y de este lado? Más. 10 centímetros más. Ahí va. En la grabación pasada me salí de la pantalla y escribí con marcadores débiles y las luces en algún momento estuvieron apagadas. No quedó tan lindo el video, pero corregimos en esta ocasión. Ok, ahora, el hecho de que no sea una carga, perdón, que no sea una masa puntual ubicada en el origen, se resuelve muy fácilmente. Ese es otro de los detalles por los que quizá pudo no haber gustado la fuerza de Newton. Pero hacemos exactamente lo que se hace en electromagnetismo. Consideramos el principio de superposición, asumimos que es válido el principio de superposición, que en algún sitio determinado puede haber una masa y la masa, qué sé yo, en varios sitios pudiese haber distintas masas. La fuerza gravitacional que produce una masa sobre mí no afecta. El principio de superposición dice eso, ¿no? Que la fuerza gravitacional que produce cierta masa sobre mí no es afectado por la fuerza gravitacional que producen otras masas. Entonces yo puedo simplemente sumar esos efectos y resolver de esa manera. Es decir, que, qué sé yo, la Tierra tiene una distribución de masa que es uniforme y esférica, por ejemplo, eso ya resolvería parte del asunto. Básicamente uno lo que dice es que el campo gravitacional se escribe en términos de un potencial newtoniano como menos el gradiente. Y si para determinar cómo es esto, utilizamos que el laplaciano, para ver, sí, que el laplaciano del potencial newtoniano debe ser igual a menos 4pi por g por la densidad de masas. Entonces, digamos, y esas masas pudiesen en principio estarse moviendo y según esta ecuación, los efectos gravitacionales de esta distribución de masa se propagarían de manera instantánea hasta el infinito. ¿Sí? Todos están claros de dónde sale esto, ¿no? Básicamente es el equivalente newtoniano a la ley de Coulomb. Es mucho posterior, pero
pero antes se desarrolla para las interacciones eléctricas una fórmula como esta. Es como adaptar la ecuación al electromagnetismo, ¿no? Sí, sería un equivalente electromagnético, pudiéramos decirlo, al menos en primera instancia. Hay un detalle con el signo que aparece acá, que en realidad aquí debería ser positivo, y en el electromagnetismo es negativo. Y es que la fuerza gravitacional, la fuerza de gravitación universal, es G por la masa 1 por la masa 2 entre las distancias al cubo R1, R2 por R1 menos R2. Esta sería la fuerza que siente la partícula 1 debido a la partícula 2. El cubo. Y con un menos. No, pero no te falta el cubo en el. Al cubo. Lo dije. Y ese menos, ¿qué significa? Bueno, que aunque tengan igual masa, la fuerza no es repulsiva sino atractiva. Utilizando el potencial de Coulomb, uno tendría menos, y aquí pone 4pi por K, por densidad de carga, R. Esto sería en electrostática. ¿Verdad? Entonces hay una diferencia allí en el signo que es relevante, que cambia el carácter repulsivo entre masas iguales a ser atractivo. El potencial debido a una carga puntual, potencial newtoniano, potencial gravitacional newtoniano, debido a una carga puntual, sería menos K por la masa sobre R menos la posición de la masa. Con menos de frente. Ok. Entonces, bueno, vamos a... Antes de avanzar con las ideas, vamos a revisar un poco sobre cosas relacionadas a la gravitación. Vamos a revisar algunas cosas relacionadas a la gravitación. Por ejemplo, la velocidad de escape, solamente como una revisión para luego tenerlas presentes a lo largo del curso y por discutir sobre estas sin demasiado fundamento. Discutir sobre las leyes de Kepler. Bueno, de las leyes de Kepler voy a mencionar muy poco. Ni siquiera voy a definir las cantidades adecuadas, sino simplemente voy a decir cuál es el argumento de Kepler. Ok. Entonces empiezo a hablar sobre la velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? La velocidad de escape es la velocidad que debe tener un cuerpo para poder siguiendo una trayectoria balística, siguiendo, es decir, sin que luego se tengan que ejercer fuerza sobre no como un misil, qué sé yo, lleva algún propulsor y en algún momento se enciende y cambia su trayectoria. ¿No? Una trayectoria balística sería una órbita. Y la velocidad de escape sería la velocidad que debe tener algún cuerpo para que a cierta altura
tan solo con el movimiento inicial dado por un cambio de velocidad, por ejemplo, esta velocidad 0, a tener esa velocidad va a ser suficiente para vencer la fuerza gravitacional y alejarse indefinidamente en cualquier dirección, que se en alguna dirección. Ahora, en particular, la energía, vamos a llamar E, de una partícula moviéndose en un potencial newtoniano como este, sería la energía cinética más la energía potencial, digamos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por el potencial newtoniano, que sería medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos K por M. Digamos, vamos a poner aquí una masa M mayúscula, la masa de un cuerpo al que está unido gravitacionalmente la partícula de masa M sobre R, y supongamos que está ubicada en el origen del sistema de referencia que vamos a usar. Entonces, en principio vamos a partir de una situación donde R toma un valor dado, se encuentra a una cierta altura digamos, donde toda la masa está por debajo de su pie, o por debajo del radio que define su altura. Toda la masa en mayúscula. Aquí puse K, debe haber puesto G. La gravitación newtoniana es nu por esta constante G de Newton, ¿no? Ok, en todo caso, fíjense ustedes, la velocidad al cuadrado es una cantidad que es mayor que 0, por lo que la energía que es este término más será mayor o igual a este término si le resto el término que es positivo. Es decir, este solo término es menor que cuando le sumo esto, ¿verdad? Entonces esta energía es mayor que mayor o igual que menos G por M sobre R, y voy a decir entonces que para que una órbita sea, por ejemplo, para que una órbita sea cerrada, tiene que ocurrir que el radio sea menor o igual. Cambiemos el orden de esto, a ver. Bueno, el argumento creo que sería al revés. Esto es la energía que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos G por M sobre R. Esta cantidad es mayor o igual que menos G por M por M sobre R. Y no sé si tengo algún detalle. ¿Qué traes copiado? ¿Perdón? ¿Qué tenés copiado? Tengo el signo
signo contrario. Aquí lo que tengo es G por M mayúscula sobre la energía. Está bien porque cambies el signo. Ah, no. Bien, eso. Ah, sí. Sí. Lo que ocurre. No. Yo pensaba que le iba a cambiar antes. No, si aquel es. Ah, no, sí, perfecto. Está. Pero ocurre que si la energía es positiva, R debe ser mayor o igual que esta cantidad si la energía es positiva. A ver. Si la energía es mayor que 0, pero R debe ser menor o igual que menos Gm sobre E si la energía es negativa. Digamos, si esto es positivo, yo podría poner aquí menos E y ahí sí pasar a multiplicar y dividir, ¿no? Pero al pasar el signo menos E a ambos lados, para cambiar de signo, yo tengo que pasar lo que está a la derecha a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha, y entonces cambia la desigualdad. Al cambiar de signo en ambos lados, tengo que invertir la desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Por eso la desigualdad aparece de esta forma. Entonces, si yo tengo una energía negativa, el radio de la órbita está acotado por encima por esta cantidad. Esta cantidad es positiva. Esto es negativo y entonces menos E es positivo. Y eso entonces me indica que, a ver, si la energía, o sea, para que la energía sea positiva, entonces un medio de la masa por b cuadrado menos G por M mayúscula sobre R debe ser mayor o igual que 0. Porque si no, las órbitas son cerradas. El radio está acotado por esta cantidad cuando la energía es negativa. Entonces, para vencer ese límite, la energía debe ser positiva. El radio puede ser mayor que esta cantidad, pero eso lo que significa en realidad es que, qué sé yo, si algo se acerca bastante, lo máximo que se puede acercar es este valor. ¿Sí? La distancia mínima a lo largo de su trayectoria sería este R0, digamos. Y entonces tendríamos que V al cuadrado debe ser mayor o igual que lo que llamaríamos la velocidad de escape al cuadrado. Exacto, y la velocidad de escape al cuadrado no es más que 2 por G por M mayúscula sobre R. Donde lo que hice aquí es dejar de cuadrado, ¿no? Y llamé de escape a esta cantidad en específico. Ahora, por supuesto, en tiempos de Newton se conocía que la luz no tenía velocidad infinita. Básicamente haciendo observaciones de las lunas de Júpiter y extrapolando un modelo del momento en que va a ocurrirse un eclipse de alguna de las lunas con Júpiter,
el momento exacto en que se observaba el eclipse de las lunas era diferente, cambiaba dependiendo del momento del año de Júpiter. En los momentos en que nos encontrábamos más lejos de Júpiter, tardaba cierta, o sea, las observaciones estaban retrasadas en cierta cantidad. Casualmente unos 16 minutos más que cuando nos encontrábamos más cerca de Júpiter. Ese corrimiento fue el que permitió decir, ok, la velocidad de la luz tiene que tener un valor, no sé, no me acuerdo los valores exactos, pero definitivamente eran finitos. Las predicciones de los eclipses daban, por supuesto, tenían cierto error, pero llegaban a una precisión mayor que los pocos minutos de diferencia que tarda la luz en cruzar 2 veces el radio de la órbita terrestre. Entonces, de esa suposición se comprendió que la velocidad de la luz tenía un valor determinado. Fíjense que la velocidad de escape, si la luz interfiriese si la gravitación afectase a la luz, existirían zonas de donde no podría escaparse ni la luz. Y esto fue predicho bastante tiempo antes que el siglo pasado. Eso fue predicho por allá en los tiempos de Laplace. Laplace llegó a considerar, aunque no estoy seguro, no recuerdo ahorita exactamente si él fue el primero en considerar que existirían estrellas tan densas que ni la luz podría escapar de ellas. Claro, hoy día nosotros nos llama la atención este tipo de anécdotas porque conocemos soluciones de las ecuaciones de Einstein, que son las que hoy día llamamos agujeros negros, y todos ustedes han oído que ni la luz puede escapar de ellos. Entonces esto es en cierto modo relevante, ¿no? Estos son los primeros tropiezos con agujeros negros. A pesar de este argumento simplón, comparando la velocidad de escape de algo que tiene masa con la velocidad de la luz, resulta que a principios del siglo pasado, si a cualquiera se le preguntaba, ¿y cuál es la interacción de la luz con la gravitación? Cualquiera te hubiese dicho que no había. No interactuaban. En realidad lo que ocurría es que nadie había logrado modelar la interacción entre la luz y la gravedad. ¿Qué otra cosa? Bueno, está claro, hablar digamos, luego de que ocurrieron las cosas siempre es muy fácil, ¿no? Luego de que Einstein llega a proponer su teoría de la relatividad general, cualquiera puede decir, bueno, pero estaba cantadísimo. O sea, se debía intuir que la gravitación debía producir deflexión en la dirección del movimiento de la luz. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque las fuerzas gravitacionales pueden ser descritas como aceleraciones. Si yo nuevamente pongo aquella coordenada z,
y la sustituyo por z más g por t cuadrado sobre 2, llamándolo z' m por z'. En este sí, z' derivada con respecto al tiempo dos veces, ¿no? En este sistema de referencia en que z es un sistema de referencia inercial, uno pudiera decir, bueno, ¿cómo se mueve la luz aquí? Las cosas se mueven en línea recta, ¿verdad? ¿Por qué no lo iba a hacer la luz? La luz se mueve también en línea recta en este sistema de referencia. Ahora, si yo cambio de sistema de referencia al sistema sin primar, la trayectoria que sigue la luz, digamos que estoy describiendo el interior, por ejemplo, de un laboratorio. Aquí yo tengo mi laboratorio y mi laboratorio está acelerado hacia abajo con una aceleración g. Está acelerado hacia abajo con una aceleración igual a g. Si la luz sigue líneas rectas, entonces en el sistema de referencia en que estuviese siendo descrito desde afuera, en lugar de, qué sé yo, de una recta, que está en un sistema de referencia afuera, con Z, aquí tenemos el sistema de referencia Z' y X, por ejemplo, aquí tenemos Z y X, ya que este está acelerado hacia abajo. Claro, el haz de luz empieza a producirse aquí, digamos, un pulso de luz se produciría aquí, tarda cierto tiempo en llegar hasta allá abajo, Ahora, ¿cómo es la trayectoria de ese pulso de luz en la medida que este se va moviendo aceleradamente hacia abajo? Bueno, eso sería una trayectoria curva, una parábola. Ahora, aquí hay dos cosas que se están mezclando. Supongamos más bien que yo estoy en el espacio vacío, que estoy en el espacio interestelar y no hay gravedad y que me encuentro con una cierta aceleración. Si él se está acelerando, un pulso de luz va a seguir una trayectoria que es curva. Si yo digo, ok, esa aceleración hacia arriba, o sea, esa aceleración en aquella dirección, en realidad es comparable a un campo gravitacional. Bueno, a ver, ¿hacia dónde estaría el campo gravitacional en ese caso? Se está acelerando hacia allá, entonces la nave, ¿no? Se está acelerando hacia allá, entonces las personas estarían aquí, ¿verdad? Y lo que ocurriría en un campo gravitacional, si es equivalente a estar acelerado, sería que la luz debería seguir trayectorias curvas como esa. Si nosotros estamos parados entonces en la Tierra, claro, cuando los campos gravitacionales son débiles, la luz sigue trayectorias rectas, pero como aquí estaríamos en un sistema de referencia acelerado, la luz debería torcerse. Bueno, uno puede hacer, por supuesto, la cuenta de cuánto es este ángulo y que
qué sé yo, para una masa como la del Sol, eso resulta en una cantidad extremadamente pequeña. Si yo veo, por ejemplo, en medio de un eclipse solar, que lleguen a verse las estrellas alrededor, pues las estrellas parecerán estar movidas hacia afuera, porque es la luz que iba más hacia afuera la que termina llegando a nosotros. La luz que venía directo, si la luz, si aquí estábamos nosotros, la luz normalmente vendría en esta dirección, ¿verdad? Pues esta luz, sin la presencia del Sol, esta luz sería doblada fuera de la trayectoria donde estaríamos nosotros. Esta luz no llegaría nunca a nosotros en presencia del Sol. La que sí llegaría a nosotros sería aquella que fue deflectada, iba en otra dirección, pero fue deflectada hacia nosotros. Entonces, en lugar de verla en esta posición, en lugar de verla aquí, la estaría viendo aquí. La posición aparente sería más hacia afuera. Y lo mismo ocurriría con, qué sé yo, si una estrella estuviese aquí, sin el Sol la veríamos en esa posición, pero con el Sol esta radiación se deflectaría. Y la que terminaríamos viendo sería la que iba en otra dirección. Entonces, nosotros la veríamos en otra posición, la veríamos echada hacia afuera. Las estrellas se ven movidas respecto a la situación original. Actúa como un lente. Las cosas se ven agrandadas. Las distancias entre las estrellas es mayor. Esto claro está, solo lo estoy infiriendo a partir de que en un sistema de referencia acelerado la luz debería viajar a lo largo de trayectorias curvas y doblarse hacia la dirección donde se encuentra el campo gravitacional, ¿no? que es lo que yo llamo G. Vector. Vamos a borrar por aquí. A ver. Bueno, el asunto con las leyes de Newton termina siendo resuelto cuando finalmente se resuelven las ecuaciones y se describen las elipses. Básicamente uno llega a la conclusión que las trayectorias pueden escribirse como A más B por el coseno de θ. Y entonces, la ley de gravitación reproduce elipses. Las elipses escritas por Kepler. Básicamente el argumento de cómo es la trayectoria es que el movimiento ocurre a lo largo de ciertas elipses. En uno de los focos se encuentra la masa central y se cubren áreas iguales en tiempos iguales. Digamos, esto es un área. Esta área se ve igual a esta otra área, y si es igual a esta otra área, entonces el tiempo que tarda en ir desde este punto hasta este punto va a ser igual al tiempo que tarda
que mide desde este otro punto, a cubrir todas estas regiones, pues, de T, no sé, 3. T1 es igual a delta T2 igual a delta T3. Se cubren áreas iguales en tiempos iguales. Esa es la moraleja de las leyes de Kepler. Allí hay varios detalles. Hay dos vectores que son conservados. Uno es el momento angular y el otro es el vector de Rungelenz, que es un vector que apunta desde el origen, desde uno de los focos hasta el eje mayor, hacia donde está el eje mayor. O lo que sería el ¿cómo es? Perihelio. Ok, una cosa interesante, y por la razón por la que estoy mencionando las leyes de Kepler, es que las leyes de Kepler las leyes de Kepler afirman que las órbitas son elipses. Las leyes de Newton sorprendentemente predicen elipses. Pero, si vemos el movimiento de los planetas, resulta que la mayoría de los planetas no siguen trayectorias elípticas. Uno de estos, por ejemplo, es Urano. Para Urano, por supuesto, venían observándose anomalías respecto a la elipse, ¿no? Anomalías de su trayectoria, y en 1846 J.C. Adams hizo una observación de una predicción hecha por Le Verrier desde hace tiempo ya, que significó mucho para reafirmar el valor de la teoría newtoniana de la gravedad. Y es que, basado en los retrasos y adelantos de la órbita del planeta Urano, Le Verrier logró predecir que existía un planeta que no habíamos observado antes, Neptuno. Y de hecho, las cuentas fueron recondenadamente complicadas para su tiempo, pero llegó a dar instrucciones de dónde debería observarse para poder ver este planeta. Bueno, Adams apuntó su telescopio y dijo: ahí está, un planeta nuevo, perfecto, impecable, visible con telescopio. De la misma manera, Le Verrier venía viendo desde hacía unos años antes de la verificación de esto. Por supuesto, esto le da un prestigio enorme a Le Verrier. Haber predicho la observación de un planeta, la existencia de un planeta entero. Entonces, por muchas décadas se le llamó el planeta de Le Verrier, pero claro, luego hay que ponerle un nombre, entonces terminaron poniéndole Neptuno. Pero por la misma, Le Verrier predijo que unas ciertas anomalías en la trayectoria de Mercurio implicaban que existía también otro planeta en las órbitas de Mercurio. Claro, uno encuentra un martillo y, digamos, si lo que tienes es un martillo, cualquier cosa luce como un clavo. Ahí está. Este Le Verrier dice: aquello me resultó muy bien, esto también. Le voy a aplicar la misma. Dice: ahí debe estar Vulcano. Pero, ojo, cerquísima del Sol. Un planeta es algo que tú ves pasar alrededor del Sol. Es imposible no verlo. Entonces, definitivamente estaba equivocada la teoría.
digamos, la descripción del fenómeno, de por qué porque había alguna anomalía en el movimiento de Mercurio. Bueno, básicamente lo que ocurre es que la órbita de Mercurio no ocurre como una elipse, sino que esa elipse está girando lentamente su plano en 43 segundos cada 43 segundos de arco cada 100 años. O sea, es una cosa minúscula, pero por supuesto notable en términos astronómicos. Y hubo muchos intentos. Uno de estos fue intentar describir las perturbaciones producidas por ¿cómo lo llamaron? Lo que llaman la luz zodiacal, que es un polvo que es iluminado por el Sol. Es un cierto brillo que se ve alrededor del Sol. ¿Qué es polvo? Esta luz zodiacal pensaron que podría corregir o ofrecer información sobre cómo debería corregirse la órbita. No lo hace. También es cierto que el Sol no es perfectamente esférico y esto produce, yo no sé si les sería familiar considerar una expansión multipolar de la distribución de masa del Sol. Es eso lo que uno podría hacer para ver cómo es afectado el movimiento de Mercurio. Y ninguno de estos logró dar una buena descripción. Se logró dar una buena descripción finalmente después de que Einstein logra la relatividad general, incluso un poco antes de la publicación definitiva de la teoría de la relatividad general, porque es que resulta que en el vacío las ecuaciones que tenía inicialmente son equivalentes a las ecuaciones finales, ¿sí? Solamente difieren en las regiones donde hay masa. Entonces él estaba trabajando con una teoría que no era correcta, pero logró predecir correctamente el cambio de trayectoria respecto a una elipse. En 1918, pocos años después, esa descripción que hizo Einstein fue interpretada en términos de algo que llaman el efecto Tirring, que es una cosa que tiene que ver con el movimiento rotatorio del Sol. El movimiento rotatorio del Sol, el movimiento rotacional del Sol, resulta que arrastra el espacio-tiempo también alrededor suyo y produce correcciones adicionales a las correcciones donde el Sol es perfectamente esférico y no está rotando. Entonces, considerando esas rotaciones, hoy día se hacen mediciones y la diferencia entre las observaciones y el modelo teórico son de 1,20, o sea, el error. Las observaciones caen dentro del error, que es de 1,27 por 10 a la menos 12 segundos de arco. Es decir, que logra predecir los 43 segundos y todas las comas siguientes, o sea, todos los términos siguientes después de la coma hasta 10 a la menos 12. O sea que vamos bien con relatividad general. Vamos bien. Bueno, hay algunas cositas más que planeé decir. Básicamente, en lugar de hablar sobre los argumentos para defender la relatividad. Ay, esto queda fuera del video, no me doy cuenta antes. Vale.
El principio de equivalencia. Entonces, el principio de equivalencia es básicamente la manera en que podemos establecer, digamos, de forma más directa, aquella afirmación que hicimos que localmente es cierto que gravedad es igual a establecer que en un sistema de referencia inercial y es lo mismo que decir aceleración. O sea, estas son las afirmaciones que habíamos hecho de manera heurística, ¿no? Sobre la gravedad. El principio de equivalencia lo que dice es que estar acelerados en ausencia de campo gravitacional, qué sé yo, por ejemplo, llevar una aceleración A, haría que el que se encontrase dentro de un laboratorio o dentro de la nave esa que esté acelerada, observe que las cosas se aceleran hacia abajo y él mismo se acelera hacia abajo de manera indistinguible a cuando hay un campo gravitacional. Y ve un movimiento de las cosas que es indistinguible del otro. O equivalentemente, que suponiendo que hay un campo gravitacional, vamos a hacerlo con otro color para distinguir. Suponiendo que hay un campo gravitacional, digamos, aquí está la Tierra, pero yo estoy en el aire y estoy siendo acelerado hacia abajo. Alguien que esté aquí no ve las fuerzas, que los efectos gravitacionales pueden ser contrarrestados por una aceleración. Y esa situación donde tengo gravedad y estoy siendo acelerado en la dirección contraria o en la dirección de la gravedad es equivalente a estar en el espacio sin gravedad. Entonces, esto es equivalente a esto y esto es equivalente a esto. Ese es el principio de equivalencia. Que esta situación, estar en un sistema de referencia donde hay gravedad, es equivalente a estar acelerado. Y que no tener gravedad en un sistema de referencia que no está acelerado es equivalente a estar acelerado en la dirección de la gravedad y con evidencia cierta. Ese es el punto de partida. Luego hay que hacer que eso sea relativista. ¿Y por qué decir localmente? Localmente, quiero decir, es que uno pudiera considerar la situación donde, por ejemplo, estoy parado sobre la Tierra, por ejemplo, y la Tierra es muy curva y considero la caída de cosas que estén muy distantes entre sí, y entonces obviamente las aceleraciones no van a ser paralelas entre sí, como
como en este caso. Aquí las aceleraciones serían en la dirección del centro de la Tierra, ¿verdad? Hacia el centro de la Tierra. Todas estas líneas deberían coincidir en el centro de la Tierra. O equivalentemente, la otra situación en que esté un campo gravitacional que no sea uniforme, pero esté cayendo, si yo estoy acelerado y hay un campo gravitacional en aquella dirección, en realidad lo que voy a ver es que estas esferas empiezan a moverse con aceleraciones muy pequeñas, pero que van a ser en direcciones contrarias. O sea, la idea es que tengo que hacer la cajita lo suficientemente pequeña para no ver eso, digamos. Lo que realmente quiere decir eso que acabas de hacer. Tengo que mirar cómo es la gravedad en regiones lo suficientemente pequeñas para que se cumpla el principio de equivalencia. Eso es todo. Terminamos por ahí. Ah,